Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a guardar a la gente de Instagram. Eh, este es el segundo intento porque recién se cortó el anterior, no sé qué pasó. Bueno, ahora el que está colgado es Instagram, ténganme paciencia. Ahí está, ahí estamos. Supongo que en ambos. Bueno, bien. Eh, Quisiera saber si hay gente en Facebook porque la verdad que ahora sí, bien, ahora veo que hay gente. Eh, Perfecto. Hola Estela, sí, se había cortado. Ahora sí estamos. Bueno, de vuelta. Perdón por esto. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Hola Eva. Ahí veo que me están saludando, entonces ya eso me deja un poco más tranquilo. Bueno, hola Alicia. Hola Adriana. Bueno, se ve que estaba saliendo antes, pero yo no veía comentarios y de golpe se puso todo negro y se cortó, así que bueno, acá estamos de vuelta. Perdón por el mate, pero si no desfallezco. Em, Bien. Hola Ale. Bueno, veo gente de la Habitué, así que gracias una vez más por la confianza, la paciencia, la consistencia. Eh, a los que ya nos conocen, nada, voy a ser un poco reiterativo, hola Valeria, pero bueno, remarcar que, sobre todo para quienes no nos conocen, que somos un centro terapéutico, yo decía, con tres basas o tres patas, que una es el counseling en su mirada tanto del enfoque centrado a la persona de Rogers como la visión sistémica, la psicología en todas sus líneas, pero especialmente una mirada hologramática que excede al holístico o la incluye, es decir, la parte en el todo y el todo en la parte, si se quiere, humanística, por ahí es más fácil desde este ángulo. Eh, Adriana se corta. Bueno, igual queda grabado esto. Espero que en algún momento internet funcione un poquito mejor. Hola Laura. Eh, bueno, bienvenidas también en Instagram. Ana María, Evangelina. Voy a saludar a ambas. Y la tercera parte, última pero no menos importante, el autoconocimiento, que es esencial esta mirada espiritual para terminar como de aunar esta integración que proponemos hacer, que es volver a Olavero, que es volver a los orígenes de la psicología, cuando formaba parte de la filosofía y cuando se proponía el estudio del alma, las preguntas existenciales, eh, intentando reconciliar ciencia y espíritu o espiritualidad, ni más ni menos. Laura sí, se sigue cortando. Bueno, díganme alguien más si también se corta. Nada, paciencia. Está funcionando no de la mejor manera la conexión, pero bueno, de todas maneras, Laura, queda grabado. Estela se sigue cortando. Bueno, sí, lamento. La invitación es a participar, a interactuar, como siempre remarco. Eh, la idea, lo que hace rica estos encuentros es justamente poder tener esta ida y vuelta. Estela, Mirta, la imagen sale congelada, se corta, bueno. Nada, no hay mucho que pueda hacer. Este, Voy a intentar, no sé, la parabólica humana. Pero bueno, no sé si es un tema mío o quizás, bueno, si me dicen varios es porque evidentemente el problema sí lo tengo yo. Pero bueno,
arrancaremos y se escuchará la parte que se escuchará, el resto quedará grabado. Así que bueno, de todas maneras lo importante es eso, que en cualquier momento se pueda volver a reproducir. Virginia, yo lo veo bien, bueno, buenísimo. Una que me ve bien, quizás entonces el tema no es de acá. Bueno, vamos a empezar. Sí, para quien por ahí tiene problemas en una red, intente por la otra, porque para eso es esto de salir en simultáneo, tanto Facebook como Instagram. Vamos a empezar viendo, la idea como siempre es distintos acercamientos, distintas perspectivas. Vamos a empezar por la visión metafísica. Desde este lugar vamos a decir que todo lo que existe está regido por leyes, ocultas o no ocultas, que le van a dar estructura y movimiento. La propia existencia tiene sus leyes internas, que son desconocidas para la mayoría de las personas, pero no por esto dejan de tener sus efectos y consecuencias. Una de estas leyes ocultas es justamente la ley del karma, que es una ley universal que va a ordenar la vida humana, en una dinámica de causa-efecto presente en cada pensamiento, en cada emoción, en cada acción y en cada reacción. Estela, ahora no. Bueno, buenísimo. Como vamos a ver más adelante, hola Normi, como vamos a ver más adelante, esta ley tiene mucho que ver con cuestiones como la reencarnación, el destino y el libre albedrío, que esa es la idea de poder interrelacionar todos estos conceptos. Como siempre digo, cualquier pregunta me van diciendo, y la idea es ir teniendo esa ida y vuelta. Hola Alicia. Bueno, desde esta perspectiva, vuelvo a decir, toda persona es un alma, desde la perspectiva metafísica, toda persona es un alma en proceso que a lo largo de sucesivas existencias va transitando el camino desde su nacimiento como alma hasta su integración en la conciencia cósmica. Ese transitar va a transcurrir en la existencia y se rige por sus reglas, de modo que la ley kármica de causa-efecto está presente en los procesos de esas almas desde el principio hasta el fin. Acá mejora la imagen, parece que se regularizó, bueno, excelente. Pero, ¿cómo se establece esta ley del karma? Bueno, para esto es necesario que aceptemos la existencia de una conciencia cósmica, como decía recién, que sería creadora de toda la existencia, de sus leyes y de todo lo que de esta conciencia deriva, como la queramos llamar, Dios, suprainteligencia, energía universal, etcétera, etcétera. Acá no se trata de ponerle nombre o cara, o religión, mucho menos. Esta conciencia cósmica, alejándose de todo juicio e intervención, permitiría que fuese cada persona, cada alma, quien determinase su proceso evolutivo y sus consecuencias. Entonces, a través de esta ley, cada persona y cada alma serían responsables de su propio destino, ya que desde este punto de vista, las acciones buenas serán causa de efectos buenos y las acciones negativas van a ser, o van a tener, mejor dicho, efectos negativos sin influencia de entidad alguna que juzgue o castigue. Hola Enrique, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo se reconocen, me preguntarán ustedes, estas buenas o malas acciones? Porque acá parecería haber una paradoja, una contradicción en el sentido de, bueno, si esta
conciencia, si esta existencia, si esta inteligencia no juzga ni castiga, ¿cómo se mide lo bueno o lo malo? Bueno, porque esto se mide en cuanto a si doy o si quito. Es básicamente desde este lugar y básicamente se mide desde la intención. Es decir, si yo potencio en otro ser su felicidad, su crecimiento, su libertad, o si por el contrario tomo, absorbo, quito. Rosana se cortó. Bueno, espero que no sea para todos. Ángel, se escucha perfecto, no tengo cámara. Bueno, tengo como sensaciones encontradas. Entonces, karma sería sinónimo de apego, de no respeto, y ojo con esto, porque muchas veces con la excusa de ayudar, con la excusa de cuidar, invadimos, insistimos y no dejamos al otro su propio crecimiento, su maduración. Y esto se ve muy especialmente con la pareja y con los hijos. Recuerden, esto es una frase que se la disputan varios, pero no se sabe concretamente a quién realmente pertenece. Pero recuerden que el camino está lleno, que el camino al infierno, perdón, está lleno de buenas intenciones. Entonces, el punto es este. Yo les decía recién, se mide la intención, pero ojo que con la excusa de una buena intención muchas veces hacemos todo esto que yo les nombraba recién. Invasión, insistencia, no respeto, apego, con lo cual mi verdadera intención no es la ayuda, sino es el dominio, es eh, el sometimiento del otro, que el otro esté bajo mi poder, enmascarado en toda esta cosa de, no, pero yo te quiero ayudar. No, estoy queriendo ayudarme a mí y no ayudar realmente al otro. Genero una dependencia, una codependencia, y de ahí viene todo lo que conocemos como relaciones tóxicas, posesión, celos, etcétera, etcétera, violencia y demás. Entonces, este balance se trataría de un mecanismo automático de autorregulación que actúa a lo largo de toda la existencia del alma y al que cada ser humano se ve abocado sin darse cuenta de ello, al menos en los primeros niveles de evolución de la conciencia. eh, Cuando se entra en un estadio evolutivo suficientemente avanzado, la conciencia o la atención sobre el karma aparece en la vida de la persona y esta persona se puede plantear trabajar a favor o en contra de esta ley, iniciándose acá la posibilidad de libre albedrío. Fíjense que recién acá hablamos de la posibilidad de libre albedrío. Antes de esto somos como peones, como maquinitas, como engranajes, como marionetas, ya lo vamos a ver un poco más adelante, desde la perspectiva de Bourdieu. Y acá se unen varias cuestiones, varios conceptos. Por un lado, el karma, que estamos empezando a desarrollar. Por otro lado, la reencarnación de las almas, el desarrollo de la conciencia y el libre albedrío. Voy a tratar de explicar todo esto en forma ordenada. La ley del karma permite la vivencia de experiencias físicas, emocionales, mentales y espirituales necesarias para este proceso de completud del alma o de completitud del alma. En ese proceso, el ser humano desarrolla su conciencia para favorecer el acceso del alma a experiencias cada vez más profundas y sutiles. Y ese desarrollo pasa por 4 grandes fases. El ego, la conciencia más el ego,
y la conciencia y el espíritu. En estas 4 fases, que pueden durar muchísimas vidas, la persona va pasando de una vida instintiva, inconsciente y automática, como decíamos recién, a una consciente y cada vez más libre, alcanzando ese libre albedrío en diferentes grados. Fíjense que yo les hablaba al principio que la tercera pata de nuestro centro es el autoconocimiento. Bueno, el autoconocimiento es el que va a llevar a la verdadera libertad, que es la libertad de saber quién soy y qué es lo que me va a hacer verdaderamente libre. ¿Dónde entra acá la predeterminación o el concepto de destino? Bueno, hay que tener en cuenta que tanto las almas, en general en el universo como en la Tierra, están sujetas en pequeña y en gran escala a esta ley, de modo que están sujetas a un tipo de causas previas que le van a seguir una serie de efectos posteriores. Por ejemplo, esto es fácil de entender de esta manera. Si yo maltrato mi cuerpo físico, de la manera en que sea, lo más probable es que después de un determinado tiempo me enferme. Esta es una consecuencia natural, lógica, y también es una predeterminación, porque ocurre prácticamente en el 100% de los casos que al maltrato hacia el cuerpo físico le siga un síntoma y el síntoma va a esconder de fondo una enfermedad. O sea, para esto no hay que ser ningún tipo de evidente, sino que se trata de un efecto como de un juego de dominó. Ahora bien, si esta experiencia me sirvió para aprender que tengo que empezar a prestar atención a cuidarme, las siguientes veces puede ser que ya no ocurra tanto por el aprendizaje como por la atención. Entonces, acá conseguí de alguna manera romper la predeterminación y cambiar esa experiencia. Entonces, de una manera similar, la predeterminación nos habla de potencialidades que se pueden dar, pero que no son seguras 100% y que además pueden ser cambiadas en cuanto se cambia la causa previa, sea por aprendizaje, por comprensión, por conciencia, por prevención o por cualquier otro medio. Entonces fíjense que podemos decir que las cartas están marcadas, pero no sentenciadas. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más igual esto. De nosotros va a depender si esa profecía, digamos, autocumplida se termina cumpliendo o si podemos de alguna manera sortearla. Ale, es la ley de la correspondencia. Sí, vamos a ver que todas las leyes están relacionadas. Hablamos de las digo, famosas dentro del terreno de la metafísica, ¿no? Pero son las 7 leyes universales que nos trae la doctrina metafísica. Una de estas leyes es justamente la ley de causa y efecto o el karma, y la otra es la de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Entonces, si cambia la causa, lo más probable o lo más posible es que cambie el efecto, rompiendo con esa cadena de lo probable y lo predeterminado. El desarrollo de la conciencia es importante, fundamental diría yo, porque permite alcanzar mayores cotas de libre albedrío, tanto para el aprendizaje de la persona y la completud del alma. A partir de cierto grado de desarrollo de esa conciencia, la persona puede cambiar aquello que por ley del karma le podía predeterminar a vivir ciertas experiencias y no otras. Entonces, estos actos de voluntad, remarco esta parte de voluntad que ya lo vamos a ver, más equilibrada, más armoniosa y auténtica, este también es un término para subrayar, porque cuanto más me conozco, más auténtico me permito ser y más libre me permito ser.
sin estar atento a la validación o la mirada del otro o a cumplir ciertos patrones, mandatos, expectativas o demás. Entonces, de esa manera me voy alejando de la ignorancia, del miedo, y me voy acercando a la sabiduría, al poder, poder entendido como propio poder, empoderamiento, y al amor, que son los aspectos fundamentales para el desarrollo espiritual. Y estas tres virtudes, ya que estamos hablando de la metafísica, corresponden justamente a los tres dones que venimos a expresar, que no es más ni menos que lo que en metafísica se conoce como la llama triple, la llama trina, o en otra terminología, la Trinidad, eh, bueno, los tres atributos del alma, etcétera, etcétera. A partir del momento en que la persona puede ejercer este libre albedrío, las posibles o potenciales consecuencias kármicas de acciones pasadas, es decir, de otras vidas, tienen la posibilidad de ser cambiadas, lo que anula, al menos en parte, la predestinación kármica. Esto también hay que tomarlo eh, con relatividad. O sea, hay cuestiones que vienen de muy lejos y a las cuales necesariamente voy a tener que atravesar. El tema es que no las voy a atravesar de la misma manera. Es decir, por ahí hay cuestiones que se vienen arrastrando hace 20 vidas. Y yo en esta estoy tomando conciencia, por lo cual hay una serie de efectos que no pueden ser frenados. Esto es irreversible. El tema es que lo voy a vivenciar de otra manera. Entonces, no es que no se vivan las consecuencias, pero sí que se puede iniciar un proceso de cambio en la persona para que poco a poco nuevos hábitos vayan ocupando el lugar de los viejos, causa y a la vez efecto del karma negativo. Entonces, esto no se logra luchando contra el defecto, y esto es muy importante, sino desarrollando la virtud opuesta. Y esta idea está expresada en múltiples textos filosóficos y espirituales. Es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? Creo que lo decía, si no digo mal, o Gandhi o la Madre Teresa. Si uno se propone la paz, que no marche en contra de la guerra, sino a favor de la paz. Es decir, fomentar por la vía positiva y no en contra de la negativa. La idea es estar a favor de y alimentando esa parte, focalizando ahí la atención y la concentración, la conciencia, y no en el contra de. Porque de alguna manera lo sigo alimentando, le sigo dando entidad, le sigo dando poder. Y antes, esto también está muy relacionado, se hablaba, sobre todo desde las religiones, del concepto de pecado. Y desgraciadamente esta palabra fue llenada de contenidos que no siempre responden a la verdadera naturaleza del concepto. Si analizamos el origen de la palabra pecar, esto deriva de una palabra latina que es pecare, cuyo significado es faltar o fallar. Y en sí mismo no tiene significación moral, sino que implica equivocarse o fallar en la relación del ser humano respecto a su propia alma, que es su verdadero ser. Entonces, peca, con mayor o menor gravedad, quien actúa en contra de sí, de su propia esencia, no quien actúa en contra de unas normas morales impuestas por el hombre, que encima se van modificando permanentemente con la influencia cultural y de la época, y que aparte están tan sujetos a la equivocación y al pecado como el resto de los mortales. Bien, en el momento de la muerte,
esa supraconciencia del alma hace una revisión de todas las acciones de la persona a lo largo de esa vida. Esta valoración pone en marcha la ley cósmica del karma, estableciendo las condiciones de la existencia de ese alma en la siguiente reencarnación. Y acá de vuelta no se trata de una revisión en cuanto a juicio, sino de cada vez que uno se compromete a encarnar, se compromete a cumplir con ciertas pautas, objetivos, que lo podemos llamar misión de vida, propósito, etc. Que uno es lo que elige venir a desarrollar, venir a manifestar, lo elige por amor, y acá ya nos vamos a meter en la cuestión de la libertad, eh, para ver cuánto de real libertad tenemos, porque en realidad, desde la perspectiva espiritual, somos almas creadas por amor y puestas al servicio del amor. Entonces, el único camino en realidad que tenemos es el amor, el crecimiento y el dar. Todo lo que tenga que ver con el quitar, el tomar, lo opuesto al amor, que sería el miedo, la ignorancia, lo que acá conocemos como mal, fíjense que es un camino antinatural, es un camino inventado, creado por el hombre, en su ignorancia. Entonces, en la más pura esencia, no tenemos mucha opción, no tenemos mucha libertad ni mucho libre albedrío. El libre albedrío a lo sumo puede ser que esa especie de contrato que uno viene a cumplir, que insisto, no por el dictamen de un tirano, un dictador que nos obliga a cumplir esto sí o sí, sino por naturaleza. Pensémoslo de esta manera, una planta tiene por naturaleza crecer, brotar, expandirse, alcanzar su máxima potencialidad. No hay una opción para una planta, una flor que sea autodestruirse o destruir a otra planta, otra flor, otro ser vivo. Esto es propio del humano. Y entonces, ¿qué le podemos decir a la flor? Ah, pobre, no tiene libre albedrío. Bueno, de hecho no lo tiene, pero no está de alguna manera resentida o triste por no poder tener esa posibilidad. De hecho, nosotros tenemos esa posibilidad de discernimiento y sin embargo elegimos un camino de autodestrucción, de ignorancia, de odio. Entonces, desde ese lugar no sé hasta qué punto nos sirve. Eh, bueno, yo les decía, llega ese momento de revisión que en realidad es revisión de en cuanto cumplimiento de lo pactado, y es lo que va a determinar mis condiciones futuras. Es decir, si yo de alguna manera me hubiera comprometido a realizar determinadas cosas y por algún motivo me hice el distraído, desde este discernimiento, en vez de encarar un camino por ahí que era fácil y recto, lo hice complicado, lo hice con muchas vueltas, o elegí un camino donde en vez de dar ese servicio, elegí tomar, elegí perjudicar otros caminos. Obviamente mi karma acumulado en ese sentido va a ser más negativo, entre comillas, con lo cual mis condiciones, me he asegurado unas condiciones más difíciles con las que vine. Y esto, vida a vida, se puede ir complicando cada vez más hasta que se hace un cuello de botella, con lo cual llega un momento que no nos queda más remedio que despertar o despertar. Esto es como decir o hacer un paralelismo desde esta
perspectiva, como si toda esta serie de vidas fuera una gran escuela donde el gran aprendizaje es volver a recordarnos quiénes somos, tomar conciencia de quiénes somos, para qué estamos acá, a qué venimos, a dónde vamos. Las grandes preguntas que yo les decía, trascendentales, que el hombre se hace desde que es hombre. En la medida en que yo vaya acumulando esta sabiduría, este poder, este amor, por mí primero, y manifestándolo luego por todo lo creado, voy a ir asegurándome condiciones cada vez eh, más propicias, digamos, más favorables, porque voy a ir despertando y ayudando al despertar. Eh, Haciendo un paralelo con la escuela, esto sería como decir, bueno, soy un buen estudiante, aprendo, no estudio de memoria, sino que aprendo a razonar, de verdad incorporo sabiduría, no conocimiento, sabiduría, que es como se nos enseñaba, aprender a razonar y a partir de ahí poder razonar cualquier concepto y no estudiar solamente la lección de memoria para pasar. Con lo cual se me termina haciendo fácil y me recibo sin problemas. Ahora, si me empiezo a llevar un montón de materias, bueno, la cosa se va complicando. Repito, repito, repito. Llega un momento en que no me queda más que despabilar o me terminan echando de la escuela. Eh, entonces, esta valoración que yo decía, esta revisión, pone en marcha la ley cósmica del karma, estableciendo esas condiciones futuras. Sin embargo, antes de esa encarnación, el alma puede permanecer en alguna de las regiones astrales, donde va a tener la oportunidad de diluir parte de ese karma negativo en anteriores encarnaciones. O sea, el trabajo no es solamente acá, en el plano de la materia, la mayor parte del trabajo es acá, pero también se nos puede dar un trabajito en el entrevidas. Ale, ¿cuántos conceptos nos han enseñado mal? Totalmente. Mal, distorsionados, algunos por ignorancia, algunos a propósito. Eh, el camino de la sabiduría y la conciencia nos va a alejar de la ignorancia, el miedo, el sometimiento al ego, y el tránsito natural de estos estadios va a terminar en el acceso al espíritu, en el que el alma va a despertar a la conciencia espiritual y a la unión con la conciencia cósmica. Este sería el recorrido y el destino de todas las almas para la metafísica, jóvenes y viejas, que trascendiendo esa ilusión de la realidad y de la personalidad, van a terminar alcanzando la realidad del ser, más allá de todo lo que es. Es importante darse cuenta de que además de no conocernos, tal vez como resultado de esto, el ser humano se confunde con sus propios hábitos, con su propio envase, con sus apegos, con sus condicionamientos. O sea, pensamos que somos nuestra personalidad, nuestro pensamiento, nuestros rasgos. Eh, Hay que preguntarnos si el ser humano puede alcanzar la verdadera libertad. Es un camino difícil, es un camino doloroso, sobre todo al comienzo, es un camino desafiante, pero es el único camino para llegar a quienes realmente somos. Y la cuestión del apego está relacionada con la búsqueda desde la repetición y la mecanicidad. Esto que yo les decía hace un ratito. Gurdjieff, de quien vamos a ver su punto de vista, dice de hecho que somos máquinas sin voluntad de hacer nada
hasta que no despertamos. Heidegger, que era un filósofo, diría que somos inauténticos, muertos en vida, hasta no trascender justamente la angustia de que somos seres hacia la muerte. Y acá muerte, depende de cómo lo interpretemos, lo podemos tomar como cambio, como transformación, lo que nos vuelve no meras copias, grises, vacíos de sentido, tarántulas, como diría Nietzsche, u orientados al tener en lugar del ser, como diría otro psicólogo que es Erich Fromm. Justamente desde la filosofía de Heidegger, el hombre por no bancarse, por no tolerar la angustia de la muerte, de ser un ser siendo hacia la muerte, es que se llena de evasiones, distracciones, y acá hacemos la relación con Erich Fromm, que era un psicólogo que nos hablaba de la orientación hacia el ser o hacia el tener. Entonces acá nos llenamos de cosas, nos llenamos de distracciones para paliar esa angustia de que nos vamos a morir, que es la única certeza que tenemos desde que nacemos. El tema es que si yo voy de alguna manera alcanzando esta conciencia, este despertar, esta sabiduría, voy paliando esa angustia de la muerte, ese miedo a la muerte, que es el miedo ancestral, el principal miedo que tenemos. Liliana, hola, muy interesante y claro, pero se cortó otra vez, qué pena. Bueno, de todas maneras, Liliana, no se hagan problema que esto queda grabado. Espero que, no sé si será por la lluvia o por el karma, pero bueno, espero que se pueda seguir escuchando. Eh, bueno, voy a saludar en Instagram también que me olvidé. Hola Ale, hola Ivana. Eh, Esta tendencia mecánica de la que yo les hablaba está relacionada con la memoria y quizá con la tendencia material misma que tenemos de formar hábitos. Por eso Platón y toda filosofía de autoconocimiento nos invita a recordarnos. Esa repetición de estímulos en el cerebro sobreactiva, siempre, esto está muy de moda hoy, sobreactiva siempre los mismos circuitos neuronales. Y acá entre paréntesis, acuérdense que Einstein decía que un ignorante, por no decir un idiota, que es el significado de ignorante, es quien siempre repite los mismos pasos, los mismos caminos y espera resultados diferentes. Entonces, el pensamiento, la emoción y la acción son procesos que producen hábitos y crean la ilusión de la personalidad. Yo creo que soy lo que me va de alguna manera condicionando por repetición a creer quién soy. Por eso cuando muchas veces uno cambia su contexto de personas, de lugar, de trabajo, de pareja, de lo que sea, enseguida cambia su manera de pensar. Y esto se hace mucho con los adictos, por ejemplo. Entonces, los hábitos físicos, emocionales y mentales, cuando son viciosos, pueden conducir a enfermedades físicas, emocionales y mentales como la depresión e incluso la muerte, así como la adicción, lo que decía recién, y cualquier tipo de adicción, no solamente a las drogas, hay adicción a sufrir, eh, hay adicción al sexo, hay adicción a las compras, hay adicción al juego, etcétera, etcétera. Hola Mónica. Entonces el ser humano, desde la perspectiva kármica, cosecha lo que siembra y su libertad depende del desarrollo, del discernimiento o la sabiduría para aprender a elegir bien. Y acá la meditación es muy importante para ese autoconocimiento y la liberación progresiva del ser humano, para que se convierta en dueño de su destino. Vuelvo un poquito a la óptica de Bourdieu.
Él nos va a hablar de tres caminos y nos propone un cuarto para salir de este laberinto. El primer camino va a decir que es el camino del fakir. Es un camino largo, difícil e incierto. Es el camino del buscador. El fakir trabaja sobre el cuerpo físico, sobre la conquista del dolor físico. El segundo camino es el camino del monje. Este camino es más corto, más seguro y más definido. Requiere ciertas condiciones, pero sobre todo requiere fe, porque si no hay fe, el hombre no puede ser un verdadero monje. Esto sería el devoto, el místico, el religioso. El tercer camino es el camino del yogi, el camino del conocimiento y la conciencia. Sería el buscador desde el intelecto. Pero existe un cuarto camino, que es un camino especial, no una combinación de los otros tres. Es diferente de los otros, primero de todo, en que no hay un renunciamiento externo a las cosas, como muchas veces se confunde con el tema del desapego, porque todo el trabajo es interior. En muchos aspectos, este camino demuestra ser más difícil que los otros, ya que no hay nada más difícil que cambiarse internamente sin cambiar externamente. Entonces, en este cuarto camino, el primer principio es que el hombre no debe creer nada, debe aprender. Perdón que se me ha terminado el tiempo en Instagram. Voy a guardar el video y vamos a volver. Bien, vamos a volver al vivo. Perfecto, ahí estamos. Igual debería haber durado una hora, pero se me cortó antes. Bien. Eh, entonces decía, el hombre no debe creer nada, debe aprender de manera que la fe no entra en el cuarto camino. Uno no debe creer lo que oiga o lo que se le aconseje, debe encontrar las pruebas de todo. Si no se convence que algo es cierto, entonces puede creerlo, pero no antes. Y lo que es acá muy interesante es que nos va a decir que en la vida todo sucede según tres leyes. O sea, acá hace un distanciamiento de lo que venimos hablando con la metafísica. Él nos va a hablar primero de la ley del accidente, que es un aporte muy interesante y distinto, bastante poco conocido, porque nos va a decir que cuando un acontecimiento sucede sin conexión alguna con la línea de acontecimientos que observamos, es porque está operando esta ley del accidente. Por otro lado, nos va a hablar de la ley del destino, y para él el destino se refiere solo a las cosas con que el hombre nace, esto es padres, hermanos, hermanas, capacidades físicas, salud y cosas por el estilo. Esto también lo va a referir respecto al nacimiento y a la muerte. Y a veces estas cosas pueden ocurrir en nuestra vida bajo la ley del destino y a veces son importantísimas, pero esto es muy raro. Ale, me gusta la cuarta opción. Bueno, Adriana, estos caminos, ¿quién los postuló? Gurdjieff se llama el autor, Adriana. Justamente se llama así, el cuarto camino. Eh, y nos va a hablar como tercera ley de la ley de voluntad. Y va a decir que la voluntad tiene dos significados, que es nuestra propia voluntad o la voluntad de un otro. Entre el accidente y el destino, ahí ubica Gurdjieff a la ley del karma o de causa y efecto. Es decir, entre lo que sería desde la física cuántica el caos, la incertidumbre y el destino. Él deja por fuera del karma
cuestiones como por ejemplo la familia, las capacidades físicas, la salud o acontecimientos muy importantes. Y va a decir que esta ley del karma va a controlar cierta parte, no todas, de los acontecimientos en la vida del humano. Entonces, desde este punto de vista, vemos una considerable diferencia entre la gente en la vida corriente. Hay gente en la que los acontecimientos muy importantes son el resultado del accidente. Y hay otra en la que esos acontecimientos son siempre el resultado de las acciones anteriores, esto es causa y efecto. Para él, el primer tipo de gente nunca se va a acercar al trabajo interno o al trabajo espiritual. Bueno, se me está cerrando a cada rato el Instagram, no sé qué sucede. Perdón por esto. Aguárdenme, por favor. Bueno, está. Evangelina, es muy interesante y Bourdieu me resultó un poco difícil, pero me encanta. Es complejo, sí, no es fácil digamos, de interpretar. Es bastante rebuscado, pero eh, le aporta una mirada original y que resulta interesante en cuanto a poder entender el funcionamiento incluso de la física cuántica, como decía recién, donde aparentemente todo estaría librado al azar, entre comillas. En realidad se está viendo que está muy sujeto a la conducta del observador, estos comportamientos, o sea que no es todo tan al azar. Pero ayudaría a entender muchas circunstancias. Es como que él divide esto en estadios, es decir, quien aún no ha llegado ni siquiera a un, un registro de sí en cuanto a preguntarse quién es, en cuanto a empezar a buscarse y vive en esta vida absolutamente mecanizada, esta máquina automatizada que él hablaba, ahí están enteramente bajo la ley del accidente. Y esto a mí por lo menos me ayuda a entender cómo funciona el karma, entre comillas, porque para él esto no sería karma, en, por ejemplo, los reinos como pueden ser el mineral, el vegetal o el animal. Y cómo, y todavía en algunos hombres o humanos, y cómo a partir de que uno empieza a, así sea, muy tímidamente, pero empieza a buscarse, ahí empieza a influir lo que es, sí, el karma. Bueno, esto no sé qué está pasando. Deme un minutito más. Bueno, lamento Instagram, pero me ha quedado totalmente eh,
deja grabar. Bueno, justamente Evangelina Ouspensky fue quien escribió sobre Gurdjieff. De hecho, El Cuarto Camino es, o sea, la publicación que he podido encontrar es de Ouspensky hablando con Gurdjieff. No sé si se encontrará algo de Gurdjieff original. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, voy a transmitir de vuelta otro video directamente porque esto no me lo está dejando. No sé qué le pasa. Es difícil, sí. Sí, no es tan simple por ahí como Equivalión, como si también Equivalión fuera sencillo, pero por ahí lo ha complicado un poco más. Tengo el título de Psicología de la posible evolución del hombre. Bueno, sí, tiene varios y el que te recomiendo que habla de estos puntos es el de Cuarto Camino, donde se genera un diálogo bastante interesante sobre estos puntos. Em, bueno, yo decía que hay otra gente en la que esos acontecimientos son siempre el resultado de acciones anteriores, es decir, de causa y efecto. El primer tipo de gente nunca, va a decir él, se van a acercar al trabajo interno y si lo hacen lo van a abandonar muy rápido, ya que un accidente las pudo haber conectado con ese trabajo y otro accidente las puede alejar. Solo va a recalcar, pueden llegar al trabajo interno, hablamos no, las personas que son controladas por la ley de causa y efecto. Esto es que se liberaron en buena medida de la ley del accidente y que nunca estuvieron del todo bajo esa ley. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cuándo dejamos de estar bajo la ley del accidente? Y acá es cuando aparece, cuando desarrollamos la voluntad. Él va a decir que hasta no trascender la ley del accidente, el ser humano no tiene voluntad, no hace nada por sí mismo, es una mera máquina, es una copia, es un automático. Y esto tiene relación con lo que hablábamos antes de Heidegger, por ejemplo, o Nietzsche cuando hablaba y criticaba a las tarántulas, como llamaba a la doctrina platonista, porque la veía muy parecido a los preceptos de la iglesia cristiana en cuanto a la imposición del dogma. Entonces, estar completamente libres de esa ley del accidente es algo muy lejano, va a decir Bourdieu, pero hay distintas etapas entre la libertad completa y nuestra condición actual. El accidente es opuesto al plan. El hombre que en uno u otro caso actúa según un plan, en estas acciones escapa a la ley del accidente. Tal como somos, va a decir, estamos siempre bajo cierta posibilidad de accidente. Pero poco a poco podemos ir haciendo menos posibles los acontecimientos accidentales. La teoría de los accidentes es muy simple para él. Ocurren solo cuando el lugar está vacío, vacío internamente, es decir, cuando no tengo trabajo interno, cuando todo el foco está puesto afuera, cuando la culpa es toda externa.
Si el lugar está ocupado, no ocurre. Y esto en nuestros términos, haciendo una relación con la metafísica, es la ley de la atracción. Es decir, ocupado ¿por qué? Por las acciones conscientes. Si no podemos producir una acción consciente, al menos, va a decir, esta deberá llenarse con acciones intencionales. Entonces, cuando el trabajo se convierte de verdad en el centro de gravedad de la vida del hombre, este se va a liberar de la ley del accidente. Esto es lo que nos dice Gurdjieff. En otras palabras, cuando yo empiezo a focalizar en mi verdadero ser, bueno, no sé qué pasa, Instagram me está grabando por 5 minutos. No sé si esto es nuevo o qué, pero bueno, nada. Lamento dejar Instagram, no me está quedando opción. Vamos a seguir por Facebook. Yo decía, cuando empezamos a hacer crecer ese centro de gravedad, desde esta ley de atracción, empiezo justamente a atraer mi propio poder, mi propia sabiduría, mi propio amor. Es decir, empezando a trabajar desde adentro, empiezo a atraer desde el afuera todas esas virtudes. Y vamos a ver un paralelismo desde las neurociencias. Voy a intentar una vez más. Desde las neurociencias, la ciencia moderna demostró recientemente que la actividad mental influye en la estructura de nuestro cerebro. La calidad de nuestros pensamientos se transmite a todas las partes del cuerpo a través de señales químicas y va a producir conexiones específicas entre nuestras células nerviosas. La meditación diaria va a ser más gruesa, la materia gris, mientras que el miedo mata neuronas. Cada tipo de entrenamiento seriamente mantenido va a crear nuevas vías neuronales, mientras que la falta de repetición de cierta información va a debilitar esas conexiones sinápticas, llevando al olvido. Y esto es lo que a la larga también produce, por ejemplo, las enfermedades neurovegetativas. Bueno, ustedes me dirán qué tiene que ver esto con el karma. Bueno, el karma se puede definir como el poder de elección. Nuestra condición futura va a depender de nuestras opciones actuales. Yo elijo. Además de las consecuencias obvias de estas decisiones, cada elección repetida refuerza en el cerebro una conexión específica y compleja entre las neuronas. Todas las demás posibles relaciones neuronales se van a debilitar y olvidar lentamente. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a la misma situación en el futuro, también va a traer un rango más limitado de la libertad. Nuestros pensamientos predominantes forman nuestros cerebros. Entonces, el karma está en nuestro cerebro. Desde este enfoque, claramente el karma no es un guardián que protege las puertas del cielo, no es, como decía al principio, un Dios feroz contando nuestros pecados. Está en nuestro cerebro. Lo que aprendimos, lo que repetimos, lo que elegimos en el pasado, nos hace más propensos a tomar el mismo camino, a ver la misma solución, a vagar en la misma gama de patrones mentales. El almacenamiento emocional en el sistema límbico de nuestro cerebro va a determinar las reacciones instintivas a los acontecimientos presentes. Acá los yogis nos van a hablar de samskaras, las impresiones, que son las que dan forma a nuestras mentes y crean esclavitud. ¿Cuántos somos conscientes de todas las opciones disponibles para nosotros?
Preguntémonos cuánto nos atrevemos a tomar otro camino o incluso a investigar alternativas diferentes. ¿Cuánto de elástico es nuestro cerebro? Estela, eso es lo que me pasó esta semana haciendo terapia, acordándome de las enfermedades de mi mamá y mi hermano, que fue triste, mi hermana, perdón, que fue triste el fin de ella y lo pasó hace una semana muy mal. Sí, y sí, nos vamos a ir dando cuenta de todas estas cosas. Escondido el inconsciente guarda totalmente. Y a medida que uno va afianzando este trabajo, son como velos que se van corriendo, como capas que uno va sacando. A ver, evidentemente con Instagram no la estoy pegando. Es obvio que el estrés, si esto lo relacionamos y lo pensamos, se origina principalmente en la mente, esto no es ningún descubrimiento, y sin embargo pensemos cuánto control tenemos para detenerlo. ¿Qué pasa si llego tarde? ¿Qué pasa si se va? ¿Qué pasa si el negocio me cierra? ¿Qué pasa si mi jefe me necesita? Todos los qué pasa si, todos los y si son producciones de muchos recuerdos almacenados de sufrimiento o proyecciones de una mente intranquila. Tal vez no es científicamente preciso referirse al destino y la predeterminación, sin embargo, el poder de nuestras opciones, predominantes en el presente, claramente va a moldear el futuro, y esto sí es un hecho científico. De manera que el karma describe y aplica también las vías neuronales sinápticas y a partir de ahí a la percepción de todo nuestro mundo. Pensemos que la palabra karma viene de la raíz sánscrita kr, que no tiene una traducción exacta, pero se puede traducir como acción, acto, trabajo. De hecho, esta misma raíz se encuentra en otros idiomas del tronco indoario, del que deriva el español, y se encuentra en la palabra española crear, y por ahí es donde va la idea. La duele Alejandro hablar de eso. Sí, es lo que hablábamos antes. Al principio es doloroso, crecer es doloroso, porque Jung nos hablaba de que en la medida en que uno va logrando iluminar, porque imaginemos todo ese inconsciente como una gran habitación oscura, y en esa gran habitación oscura uno empieza a iluminar cosas que por ahí no le gustan, a concientizar aspectos que rechaza, que le parecen detestables, que justamente por eso los proyecta en un otro. Y esto es una buena manera de darse cuenta cuáles son las cosas que más uno tiene que trabajar, porque lo que más vemos que nos duele en el otro, que más nos molesta, que más nos irrita, es porque son aspectos que están en nosotros. Y al rechazarlo, por eso lo proyectamos y nos molesta en el otro. Bueno, la idea justamente es empezar a iluminar todo eso y no a rechazarlo, porque esa es la manera que también decíamos antes de agrandarlo, sino de justamente integrarlo, amigarme con toda esa parte eh, para llevarla a la trascendencia. Es decir, si yo me doy cuenta que por ahí soy agresivo y no me gusta y por eso cuando lo veo en el otro me molesta, la idea no es empezar a denostar la agresividad, tildarla de algo maligno, porque de esa manera la estoy justamente potenciando, sino de empezar a polarizarla, a transformarla. Eh, es decir, en la medida en que esté parado en algún polo, ya sea el supuesto amor total que
vamos a convenir que no existe, pero supongamos que fuera una persona que no tiene la posibilidad de poner límites, la posibilidad de demostrar enojo, de expresar sus emociones, es tan malo como la persona agresiva. Entonces, el punto es ni una cosa ni la otra. El término medio, el punto medio, como decían los antiguos filósofos. Ale, soy de los que creen que hay que hacerse cargo y no buscar siempre la responsabilidad fuera. Dicho esto, ¿por qué crees que garpa tanto el victimismo? Totalmente. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando del accidente, ¿no? Desde el accidente, y bueno, todo es un viva la pepa, todo es caos, todo es producto de una determinación hasta perversa, diríamos, que ha dejado todo librado a los dados, como quien decía. Y fíjense que Einstein decía que Dios no juega a los dados. Eh, y desde ese lugar, bueno, la culpa es muy conveniente, porque la culpa siempre va a ser del otro. Yo soy un pobre desgraciado al que le ha tocado estas desgraciadas circunstancias y no las puedo cambiar, no puedo hacer nada, porque soy una pobre víctima. Hacerse cargo, como veíamos recién con el ejemplo de la agresión, duele, porque me tengo que hacer cargo de que soy eso, o de que estoy vibrando en eso, pero ese es el punto de partida para cambiar. Es primero asumir, primero aceptar y a partir de ahí cambiar. Vamos a ver, Evangelina, como leí en el libro, ideas falsas de sí mismo tenemos los seres humanos. Exacto, ese es el punto, no sabemos quiénes somos y no nos recordamos. Vamos a ver las malas interpretaciones que se han hecho con esta cuestión del karma. Y el karma es justamente una de las nociones metafísicas que ha sido más pervertida y desnaturalizada por la New Age, negándose su analogía con el destino. El destino, desde la ideología libertaria de la posmodernidad, yo agregaría libertad, libertinaje a cualquier precio, es incompatible con la idea justamente de destino. Y que más que libertad es goce sin límite, agregaría también. Y que por tanto es opuesto al deseo. Porque otra de las cosas que está bastante confundidas es asociar el deseo con el goce y un goce sin límite. Es decir, se malinterpreta el deseo como el quiero lo que se me cante y lo quiero yo. Y nada más alejado que eso. Diría de hecho que el deseo justamente es la posibilidad de postergar o posponer aquello que realmente quiero. Para la doctrina occidental, especialmente la cristiana, las nociones de karma y de destino son, como decía, análogas, con la única particularidad de que el énfasis de cada una recae sobre aspectos distintos de una misma realidad. La doctrina oriental pone el énfasis en la cadena de causas, en la concatenación causal, en tanto la occidental en el origen invariable de toda esa cadena, atendiendo a lo fijo que subyace. Es decir, la doctrina hindú va a atender a todo el proceso, mientras que la doctrina occidental va a atender a la estructura que origina o causa ese proceso. Entonces, advertimos, además, cómo la doctrina hindú, al atender a lo móvil, pone el acento en lo engañoso, en lo ilusorio de esa rueda kármica, esa rueda que nunca se detiene hasta que somos conscientes, hasta que despertamos, esa rueda que llama el samsara, en tanto que la doctrina occidental va a observar lo fijo, lo invariable,
que se impone a esos fenómenos engañosos. Esto sería, en otras palabras, como hablar del primer motor o el motor primero de Aristóteles. Cuando Aristóteles se preguntaba qué era Dios o qué originaba a Dios o la primera gran causa, él decía, bueno, tiene que haber una causa originaria que sea justamente la causa de todas las demás. A eso llamó el motor primero. Y desde este lugar, ambas doctrinas, la kármica y la del destino, no son en absoluto contradictorias ni opuestas, sino que van a suponer dos puntos de vista diferentes de una misma enseñanza acerca de una misma realidad. De hecho, negar toda predeterminación del sujeto, aunque pueda parecer muy atractivo a ojos de la mentalidad moderna, sería negar la noción hindú de la primera gran causa universal. Pensémoslo así, de una semilla de manzano podemos hacer un árbol de diferentes formas o incluso un arbusto, pero siempre va a ser un manzano. Y la principal crítica desde la posmodernidad hacia la doctrina occidental del destino es en relación a su supuesto determinismo o fatalismo. Esto que hablábamos antes de que no nos queda opción, más que este camino de autoconocimiento, de autosuperación, de autoconciencia. Bueno, paradójicamente la doctrina oriental del karma es percibida como menos determinista y a juicio de estos profetas de la New Age, dejaría más espacio a la libertad individual, ya que de nuestros actos o elecciones va a depender el curso futuro. Algunas de estas nociones todavía permanecen incluso en la tradición filosófica occidental. Por ejemplo, Schopenhauer definía el destino como aquello que no se puede cambiar. Y en efecto esa definición parece bastante acertada, según lo que decía recién sobre el manzano, el ejemplo del manzano. Porque desde este lugar, eh, con lo que acabamos de decir, por ejemplo, sobre las causas, que son las que van a formar ese cuerpo causal de cada ser, si se cambiara el destino de un ser, como el del árbol del manzano, dejaría de ser un manzano, porque el destino es su esencia más profunda, lo que le hizo ser lo que es en el nivel de la manifestación. Por esto también es que Schopenhauer pudo decir que el carácter de un hombre es algo fijo e inmutable. Por otro lado, la personalidad de una persona cualquiera se desarrolla a lo largo principalmente de su infancia en el proceso de interacción con su medio, entre ese carácter interior que trae desde el nacimiento, o mejor dicho, desde antes de nacer, y el medio exterior. Bueno, todo esto es algo que la sabiduría popular acepta y reconoce sin problema. Ahora, hay otra cuestión donde ambas doctrinas, la del karma y el destino, chocan todavía más eh, con estas cuestiones que venimos hablando de la modernidad o la posmodernidad y el New Age. Se trata de el origen y la conformación, como veníamos diciendo, del cuerpo causal y del ser, o el cuerpo causal que forma el ser, mejor dicho. Vuelvo a remarcar que esto del cuerpo causal, que desde la metafísica es propiamente un cuerpo y corresponde también en relación a un plano, es también un efecto o producto de causas que son anteriores a ese ser. Y estas causas no pueden provenir sino de nuestros mismos antepasados. Entonces, incluso sacando de en medio la cuestión metafísica, la idea misma de una absoluta libertad de elección no deja de ser una falacia
más bien infantil, un deseo más que una realidad. Y lamentablemente, como decía recién, hasta acá llega la debilidad intelectual de Occidente, del Occidente moderno o posmoderno, en cuanto intenta pretender, desde este lenguaje marketinero muy New Age, de que lo podemos todo, de que no hay límites. Esto es no aceptar la castración como colectivo humano, no asumir que somos seres incompletos, en falta, escindidos, inconscientes, y que en tanto no logremos nuestra individuación que nos lleve a nuestra integración, es decir, cuando dejemos de ser mecánicos, copias, máscaras, cuando nos hagamos conscientes y despertemos a nuestro verdadero yo espiritual, entonces tenemos que asumir que hasta ese momento tenemos una libertad muy situada, muy limitada, pero que así incluso hace que esa poca libertad valga la pena. ¿Por qué? Porque es desde ese punto donde empezamos este trabajo de empezar a ser libres. Y en este sentido recuerden que uno puede ser libre hasta de elegir ser esclavo. Acuérdense, ya que estamos con la cuestión filosófica de la alegoría de la caverna. Y esto también derrumba el mito de la tabula rasa, de que venimos en blanco y que podemos ser lo que queramos, construirnos a nuestro gusto. Yo, por más que me encantaría, no puedo ser hoy por hoy astronauta, no puedo ser piloto de Fórmula 1, no puedo ser, eh, no sé, no puedo ser Superman. Y esto es, de vuelta, el punto medio, principio de realidad, porque si no caigo en la locura, en el delirio místico. Entonces la cuestión es ni estar polarizado en el materialismo absoluto, que es esto que llamaba Nietzsche de el hombre, el decaimiento moral del hombre, el hombre chato, plano, absolutamente materialista, eh, totalmente incrédulo de todo, de sí mismo, pero tampoco irme a la otra punta que es el delirio místico, eh, esto de creer que lo puedo absolutamente todo, que soy prácticamente un dios en la tierra y que puedo andar por ahí levitando y siendo un maestro ascendido o un gurú. Esa es la cuestión. Ni una cosa ni la otra. Es decir, complemento materia-espíritu. Espíritu en la materia y materia en el espíritu. Sí, puedo ser una hermosa persona muy espiritual, pero sigo teniendo necesidades muy materiales como el dinero, como las necesidades básicas de todo ser humano. Bueno, y este tipo de espejismos, este tipo de cosas, este tipo de humo, son las que en realidad provocan mucho sufrimiento a los que se dejan guiar por esto. Es el pensamiento mágico que puede ser muy seductor, pero no deja de ser otra forma de escaparse, de evadirse. Eh, lo que veíamos antes con Heidegger, esto de distraerse, nada mejor que por ahí, bueno, creerme que soy Buda o Jesús o que soy muy importante para seguir descuidándome de donde tengo que poner foco, es decir, en los pies en la tierra, bien embarrarse en la materia para trabajar, corregir lo que duele, que es la personalidad, el desarrollo personal, el crecimiento, esto que decíamos, las partes más oscuras de cada uno, es como yo digo, a Dios rezando con el mazo dando. Es decir, trabajar muchísimo mi personalidad y al mismo tiempo potenciar mi espiritualidad. Y esto se va haciendo un trabajo hacia adentro y hacia afuera.
No es me voy al medio de la nada, me desapego de todo y vivo del prana, vivo del cosmos, porque eso no sirve en este plano. La idea es justamente poder ser útiles. De hecho, Buda decía que sería una bendición gente espiritual manejando dinero. Ustedes fíjense que el mundo está como está porque el manejo del dinero y del poder está concentrado en muy poca gente y justamente no gente de luz. Entonces, ¿qué diferente sería si la gente de verdadera luz, la gente espiritual, aprendiera a entender que merece el dinero, que debe aprender a manejarlo y que se trata justamente de la integración entre lo material y lo espiritual? Bien, entonces, ¿este concepto se malinterpretó en Occidente? Sí, totalmente, se occidentalizó. Se distorsionó su significado en relación con las tradiciones con las cuales nació en India. E incluso hay diferencias entre cómo asume este principio el hinduismo, el jainismo o el budismo. Desde el ángulo budista, y esto es muy interesante, el karma no es entendido ni explicado como sinónimo de destino, fatalidad o peor todavía, como ajuste de cuentas. Es en Occidente donde se le dio este tinte. ¿Cómo se entiende el karma desde la tradición budista? Bueno, es un principio de causalidad. Y acá viene lo interesante, pero no, que no está sujeto única y exclusivamente a una cadena de causa y efecto, sino que además interviene otro factor modulador y transversal, un vector o conjunto de vectores condicionantes. Bueno, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Así como antes hablaba del árbol del manzano y que su causa directa sería la semilla, pero el árbol no es solamente el producto de esta cadena de causalidades, es decir, árbol semilla, árbol semilla, árbol semilla yendo hacia atrás, sino que se necesita también de la circunstancia o las condiciones. Entonces, la realidad es un gran entramado, un tejido infinito de causas y resultados y de la interacción con estas condiciones, que están absolutamente trenzados en un gran entramado. No termino de distinguir dónde empieza la causa y dónde el efecto, porque son múltiples causas y múltiples efectos. Esto se vuelve circular y no lineal. Un efecto es a su vez causa de muchísimos otros efectos y una causa es causa de muchos efectos y no de uno solo. Eh, entonces de acá se deriva otro de los grandes principios del pensamiento budista, que es el principio de la interdependencia o de la interacción. ¿Se puede relacionar esta interdependencia, con lo que los cristianos entienden como libre albedrío? Bueno, justamente este entrecruzamiento entre causas y condiciones está relacionado con la ética budista. Esta ética pone énfasis en la capacidad de cambiar las condiciones. Y de este lugar, entonces, el karma se tiene que asumir como un concepto moral. Bueno, de acá decíamos recién que se genera una ética, pero es una ética centrada en la causalidad, en la libertad de acción, entendida como pensamiento, palabra y actos físicos. Ustedes me preguntarán, ¿las palabras, los pensamientos ponen también el karma en movimiento? Totalmente. El principio budista del karma es que en la triple dimensión, porque para los budistas somos una triple dimensión de cuerpo, palabra y mente, ya sea por acción u omisión, va a existir el karma, por lo que hago y dejo de hacer.
Entonces es un principio de acción-reacción que lo rige todo, incluso lo inanimado. Pero no tiene este sentido de ajuste de cuentas. No se entiende que hay un Dios, como decíamos antes, que está llevando, que está notando. El planteamiento budista no parte de la idea de un Dios, pero tampoco lo niega. Y la tradición budista tibetana va a admitir la posibilidad de que ciertas personas que tienen un alto nivel de realización, de iluminación, de autoconciencia, logro espiritual o evolución, como lo queramos llamar, van a tener la capacidad de dirigir el karma propio, que esto es también lo que vamos a ver al final, lo que dice el Kybalión. Solo entonces el budismo habla de reencarnación. Bueno, yo les decía recién que nada mejor que cerrar con unas palabras del Kybalión, que es el cáliz sagrado de la sabiduría hermética. Evangelina, genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, este principio, que es el principio de causa y efecto, la ley del karma, en el Kybalión nos va a decir, textual, lo voy a leer esto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Bueno, este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a la ley. La suerte no es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser los dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida en vez de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por ajenas voluntades. Utilizan el principio en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético. El que sea capaz de leer entre líneas lo descubra, es nuestro deseo. Bueno, fíjense que acá no está tan lejano de lo que hablábamos tampoco de la ley del accidente, el automatismo, la mecanicidad, eh, el ser hacia la muerte, etcétera, etcétera. Y para terminar, desde el desarrollo que hablábamos de Fromm, esto que se acuerdan de la orientación al ser o al tener, apego equivaldría a llenarse de cosas para escaparle al sentido, al empoderamiento, a la potencia, al amor y a la espiritualidad. Por miedo a no saber cómo ser, a no animarme, a no poder, a no valer, me lleno de tener. Y eso aprisiona, porque más tengo, más deseo y más quiero. Pero no es el mismo deseo del que nos interesa desarrollar. Un deseo causa y potencia,
sino un deseo vacío, herido, necesitado de suplementos que hagan las veces de otros como sí, un falso yo versus el yo verdadero, alimento de la personalidad, del ego, y no del espíritu, del ser. Y lo que llamamos karma, y mal asumimos como castigo, es un castigo en realidad propio, de ese falso yo hacia mi verdadero yo, de ese yo sombra, inauténtico, hambriento, vampírico, que nunca será saciado, porque nada material puede saciar nunca la necesidad de sentido. En contraste, ser uno mismo es liberador. Y eso sería el desapego, no renunciar a todo, como hablábamos hace un ratito, a las posesiones, a los afectos, e irme a meditar en la cima del Uritorco, porque no es en la evasión de los problemas donde recae la espiritualidad, sino en aceptarlos y trascenderlos. No es más espiritual quien nada material tiene, así como no lo es quien vive de la ostentación, el lujo y la presunción. Como diría el indio Solari, el lujo puede llegar a ser vulgaridad. Entonces, si entendemos la materia como espíritu densificado y el espíritu como materia sutil, nos daríamos cuenta que hablamos de la misma cosa, con diferente vibración y nombre, pero que una no puede manifestarse sin la otra, y que nosotros, como expresiones de ambas, debemos ser quienes llevemos nuestra materia hacia el espíritu y viceversa. Porque como diría Nietzsche, el próximo hombre será espiritual o no será. Esa es la cuestión, esa es la conclusión. Y estamos en ese momento de quiebre, en ese momento cúlmine de la evolución humana. Vinculado a esto, para quienes les interese, estamos ofreciendo formaciones, que es otra de las aristas que yo me olvidé de nombrar al principio, porque además de lo terapéutico, o lo que ofrecemos es desarrollo personal y profesional, tanto a público en general como a colegas, ya sea psicólogos, counselors y todo agente de salud mental que le interese desarrollar herramientas, habilidades, recursos, para algunos de ellos como puede ser constelaciones, por ejemplo, no hace falta tener conocimientos de psicología, o como la bioneuroemoción, para otros sí. Pero también hay formaciones para todo tipo de público. Bueno, como ejemplos pueden ser la psicología transpersonal, la psicología junguiana, que apuntan justamente al autoconocimiento. Esa es la idea, el desarrollo de todas estas potencialidades y descubrir quiénes somos, eh, y trascender, justamente alcanzar la integración de nuestra personalidad, volvernos seres más completos, más íntegros, más sabios. Bueno, también todas estas cuestiones voy a aprovechar para hacer de vuelta el chivo del libro. Este es un libro que humildemente he escrito, donde trata básicamente de todos estos temas, con la excusa del amor, con la excusa de las almas gemelas. El nombre creo que lo dice todo, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que apunta al recuerdo de sí, al recuerdo de quiénes somos, al recuerdo de para qué venimos, para qué estamos. Esto con la excusa de ver reflejado en un otro a través del amor, empezar a recordarnos, eh, empezar a desarrollar a través de la alquimia, que no es más ni menos que la alquimia, la transformación espiritual, el ir siendo, que uno va reconociendo esa misma alma, ese mismo ser en un otro. Bueno, y esto es el viaje que vamos haciendo de vida en vida,
de tiempo en tiempo, y que a través del reencuentro con ese grupo de almas, esas almas, y especialmente nuestra alma gemela, es que empezamos a recordar todo esto. Y es lo que nos vuelve a reconectar con todas estas verdades y realidades. Bueno, los invito y las invito a que nos sigan a través de las redes, Facebook, Instagram. También me olvidé decir, estas charlas no solo quedan grabadas en Facebook, sino en YouTube. En YouTube también, buscando la llave Psi, pueden encontrar todas las charlas que venimos dando. Bueno, nada, que participen, comenten, propongan temas que les interesen, pregunten todo lo que quieran. Estamos ofreciendo también contención online gratuita para todo quien lo necesite, ya sea con la excusa de la pandemia o con cualquier otra excusa. Son tiempos que sabemos difíciles. En cuanto a todo esto, ha potenciado muchísima necesidad de escucha y de contención. Eh, Estamos en la radio también todos los sábados a las 11 horas en Punto Cero. Esto es vía streaming, vía internet. Es punto cero, punto cero, a ver si lo quiero decir bien. Punto cero, punto me. Ahí también nos pueden encontrar. Y bueno, nada más. No me quiero olvidar la página www.layavepsi.com. Ahí pueden encontrar todo lo que hacemos, quiénes somos, notas. Están también las charlas, los videos de las charlas, las formaciones, los talleres. Bueno, básicamente absolutamente todo. En una forma que es mucho más fácil de buscar y de encontrar que en Facebook. Y cualquier duda, consulta, lo que fuere, el teléfono siempre disponible, 11 3209 6198, vía WhatsApp, 11 3209 6198, o al mail layavepsi@gmail.com. Natalia, muchas gracias, súper interesante, muchas gracias por todo lo brindado. No, por favor, gracias a ustedes. Hoy no estuvieron muy preguntones. Eh, Gracias, si puedes seguir ahondando en el tema. Sí, 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 vamos a seguir. Isabel, ¿cómo puedo adquirir el libro? ¿Estará en las librerías? No, ojalá, Isabel, esto fue hecho muy, muy a pulmón. Es un libro, es un sueño, básicamente. Lo puedes, si te interesa, simplemente mandar un mensaje vía Facebook, vía Instagram, a la llave sí, o al teléfono. Lo vuelvo a decir, 11 3209 6198. También lo puedes adquirir a través de la página por Mercado Pago en www.layavepsi.com, y está también en Mercado Libre. Evangelina, te sigo por todas las vías. Estoy feliz de haberlos encontrado. Bueno, divina Evangelina, muchísimas gracias a vos. Y bueno, que nos sigas siguiendo. Esa es la voluntad. Isabel, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes porque son las que le dan vida a esto. Si no, sería un monólogo y me sentiría como un chiflado dando un sermón en el medio de la plaza. Enrique, muchas gracias por el tiempo y la dedicación. No, por favor, gracias a ustedes. La idea de esto es que aporte algo, de que haga pensar. Yo siempre digo, no crean en nada de lo que digo, cuestionen absolutamente todo. La idea es aportar distintos enfoques, como dijimos, visión metafísica, vimos hasta la visión budista, las críticas a la New Age, visión filosófica, visión desde las neurociencias, cómo todo desde algún lugar se puede interrelacionar, como incluso desde lugares quizás que parecieran antagónicos, como pueden ser las neurociencias y la espiritualidad, en el sentido de las vías sinápticas, se puede terminar hablando también de karma, por más que no se le diga karma, se lo llame con otro nombre.
La idea es eso, integrar. No importa lo que uno crea. Acá no importa si uno lo de las vidas pasadas le resulta una estupidez, si cree o no cree en la reencarnación, si cree o no cree en, en esto, en, en las vidas pasadas, en las vidas sucesivas, en un más allá, en un más acá. El punto es que la espiritualidad se trate no de creer necesariamente en algo, sino creer sobre todo en nosotros. Uno puede ser, como yo siempre digo, muy espiritual, no creyendo en nada, pero haciendo el bien, proponiendo esto. Y esta es la idea básica que me interesa desarrollar. Fomentar el crecimiento y la libertad en el otro. Eso es el respeto, eso es, eh, para mí, tiene el cielo, si es que hay un cielo ganado. ¿Quién se procura, como dicen los budistas? Fíjense que también todo tiene que ver con todo, pero no necesariamente siendo budista, quien tiene un recto pensar, un recto sentir, un recto actuar, un recto decir, bueno, las 8 nobles verdades, si uno se procura eso para sí mismo, y no por una cuestión de seguir a ningún dios, a ningún precepto moral ni nada, sino simplemente de ser congruente, de ser fiel a sí mismo. Es decir, estos son mis preceptos éticos y morales con los cuales para mí una persona, una recta persona, y no por una cuestión de que me quiero ganar ningún premio más allá, sino simplemente si se quiere porque no me gusta hacer lo que no quiero que me hagan. A partir de esa base bien básica, bien lógica, es decir, quiero ser un ejemplo de que lo que pretendo en un otro sea lo que doy, porque si no, estoy siendo absolutamente incongruente. Por supuesto, todos tenemos incongruencias. La idea es ir viéndolas, amigarme con estas partes oscuras para ir siendo cada vez menos incongruente. ¿Y ganando qué? Y sacarme máscaras, siendo yo mismo, aprendiendo a ser auténtico, fiel a mí. ¿Para ganar qué? Y que no necesite más de un otro para sentirme validado, para sentirme poderoso, para sentir que valgo, para sentir que sirvo, para sentir que soy. En la medida que vaya logrando esto, voy a ir siendo cada vez más libre. ¿Por qué? Porque me voy a ir sintiendo cada vez más completo, más íntegro, más lleno de mí. Y a partir de ahí se empieza a cumplir esto de lo que dice la New Age, fíjense acá también la paradoja, de que el límite empieza a estar cada vez más arriba. Proponer esto, el tema es que acá es cuando se hace la macana, proponer esto como como si fuera un anuncio, una publicidad, es decir, no tenés límites, puedes hacer lo que vos quieras, puedes lograr lo que vos quieras, cuando no hago un esfuerzo autoconsciente, trabajoso, voluntarioso, de conocerme, de integrarme, ahí sí estamos vendiendo una quimera. Pero en la medida en que yo vaya haciendo este trabajo, el límite cada vez va siendo más ilusorio y se van cayendo esas ilusiones. De ahí a que eso me conecte con un inconsciente colectivo común, como diría Jung, con un entramado cósmico, etcétera, etcétera, bueno, eso ya se lo dejo que lo experimente cada quien. Pero esa es la idea. Vívanlo, experimentenlo, como podrían decir los orientales o la filosofía oriental, y no que alguien venga y les venda, esta es la verdad, yo soy un iluminado, síganme y les voy a transmitir la, la verdad. Quien les venga con eso
desconfíe. Esto es un camino de cada quien, cada uno debe descubrir su verdad, su propia espiritualidad. Eh, Alicia, gracias a vos, Evangelina. Genial por todo lo expuesto, me psicoanalizo desde los 29. Qué paciencia, Evangelina, pero bueno, te felicito. Eso sí, ves, es ganas de trabajarse. En algún momento, Enrique, me gustaría saber sobre la relación con el dinero. Bueno, hay una charla que está grabada que es Sexo, Dinero y Poder. Búscala, está en Facebook, está en YouTube, que justamente habla sobre este tema. Y hay una formación que se trata de sobre las conductas con el dinero. Evangelina, muy interesante e integrativo. Muy buenas noches y muchísimas gracias nuevamente. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Tengo que dejar acá porque si es por mí sigo 5 horas y no es la idea porque termina siendo un embole. Bueno, nada. Muchísimas gracias a ustedes. La idea es esto, es justamente transmitir, pasar una antorcha y que esto se multiplique. Así es como se cambia el mundo y como vamos a lograr cambiar el mundo. No desde pretender grandes revoluciones que ya no tienen efecto, sino de pequeños grandes pasitos y pequeños grandes cambios que empiezan siempre por uno. Esto de querer lo mejor para todos ser vivo e incluso para todos ser hasta no vivo. Eh, Algo tan simple y tan difícil como eso. Siempre midan esto de cuánto estoy dando y cuánto de mi pretensión no pasa por un beneficio personal. Ese es el verdadero significado del amor. Y cuánto de poco de esto encontramos. Todas las relaciones donde miramos o donde miremos están basadas en realidad en el poder del otro, de alguien queriendo sacar un provecho, ya sea en empresas donde hay diferencias marcadas de jerarquías y donde mientras uno menos sepa, mejor, porque más te puedo sacar, para decirlo finamente, en parejas, eh, bueno, en todo tipo de relaciones. Yo nunca me voy a olvidar un ejemplo. Cuando yo era chiquito tenía, en segundo grado, no me olvido más, tenía problemas para aprender a hacer las sumas y las restas. Y me quedó grabado, vino una persona a vender libros y esta persona, bueno, ese libro yo lo tenía que comprar, no me quedaba otra. Y yo me sentía tan mal, tan inseguro, que me quería sacar el tema de encima. Entonces se lo compro y supongamos que, no sé, valía 10 pesos. Bueno, no, supongamos que valía 7, yo le doy 10 pesos. Bueno, me tenía que dar el vuelto. Como yo no sabía, y evidentemente se notaba, o esta persona, que esto es una característica también de este tipo de gente, se percató, lo notó. Bueno, se dio cuenta que podía sacar un beneficio. Fíjense qué estupidez, cuánto vacío, cuánta ignorancia, cuánta pobreza de alma, de espíritu, de sentirme bien sacando provecho de un niño de 7 años. Bueno, en ese momento lo consiguió, se habrá sentido muy bien con esto, yo sintiéndome un pobre tarado, culpable, bueno, etc. De esto lamentablemente ejemplos abundan y uno los ve a diario. Bueno, así está funcionando el mundo. Entonces, ¿dónde está el verdadero amor? Cuando yo me doy cuenta de que puedo obtener un provecho, ya sea porque tengo más jerarquía, tengo más poder, tengo más conocimiento. Por eso el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y el tema es este, de donde que yo a pesar de que pueda ver
que puedo sacar algo, me retraigo y dejo que el otro haga su propio camino, su propio discernimiento, su propio crecimiento, su propio avance, y yo simplemente acompaño. Donde puedo guiar, guío, pero hasta ahí. Eso sería el amor, y no querer quitar donde puedo. Y pregúntense cuánta gente no mostraría su verdadera cara si no estaría siendo mirada, controlada, observada, donde si no hubiera alguna ley o precepto moral de por medio. Es decir, un experimento social muy interesante sería, bueno, por un día dejemos la sociedad funcionando sin leyes, anarquía total, a ver qué pasaría. Parte de eso se ve en una película bastante oscura, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, básicamente por un día dejan todo librado a esto, a la buena de Dios y se terminan matando entre todos. Bueno, este es el punto. Por eso vuelvo a esto que decía antes, de que yo tengo que ser mi propio maestro, mi propio guía, mi propio, eh, mi propio juez moral y ético, y no que esto tiene que venir impostado de afuera, ya sea por una religión, por una filosofía, por una, por algún libro, por una educación o por lo que sea. Este es el punto. Evangelina tal cual pobre espíritu esa persona. Sí, bueno, y para eso existe, colorín colorado, el karma. Después, esas personas se dicen, ay, pobre de mí, que por qué me pasó esto. Bueno, ahí está el tema. Bien, muchísimas gracias por la paciencia hasta acá. Nada más por hoy. La semana que viene vamos a estar nuevamente con otra charla que va a ser misericordia y perdón, ni más ni menos. Y no, no es de Walking Dead. Bueno, sí, también. Pero esto era una película, no una serie. Pero sí, básicamente va también por ahí. Hay que matar al maestro. Sí, totalmente, vale. Ese es el punto. Y bueno, vos fíjate curiosamente esto que decís. Llega un momento donde desde la metafísica se habla que nosotros tenemos una presencia, que sería el espíritu, y un yo real, que sería nuestra alma, vamos a decirlo así. Llega un momento en que alcanzamos la adultez cósmica y nuestra presencia o nuestro espíritu le da paso a nuestro verdadero ser, quienes verdaderamente somos, el yo soy, para que nos hagamos cargo y empecemos a decidir desde ese verdadero ser. Evangelina, me sucedió algo similar a los 12 o 13 años, revendí un libro del secundario para poder comprar otro y la chica nunca me lo pagó y me juraba que me lo había pagado. También sentí mucha impotencia y teníamos casi la misma edad. Ahora de grande me doy cuenta que fue empujada por su mamá. De estos ejemplos, si empezamos a ver, pero por millares, por millares. Y el tema es este, allá ellos, pobre de ellos. Jesús decía, perdónalos, no sabe lo que hacen. Bueno, este es el punto, que empecemos a darnos cuenta de lo que hacemos y las consecuencias que nos procuramos, no que nos vienen de un juez divino que dice, este sí, este no, esto lo castigo, esto no, no lo castigo según cómo se levante. No, el tema es nuestro. Bueno, buenísimo. A partir de la semana que viene vamos a empezar un poquito más tarde, 19:30, porque, bueno, nada, si no vengo corriendo y no dan los horarios. La idea es este, poder empezar a tiempo. Graciela, estoy empezando a leer el libro, gracias. No, gracias a vos. Graciela fue una de las que se ganó el libro a través de
un concurso que hicimos mediante la radio. Así que bueno, nada, felicitaciones Graciela, después hace el feedback, el comentario. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la paciencia, por el tiempo, por estar. Eh, para mí es un placer estos encuentros, siempre lo digo, disfruto muchísimo, por eso se hacen tan largos y nada, que rogarles que sigan acompañándonos. Así que nada más por hoy y será hasta el lunes que viene.